Pueden sentarse, bienvenidos. Con nosotros, hermano Henry, que nos va a disertar a través de la palabra del Señor. Padre Celestial, en estos momentos nos dirigimos hacia ti para, primero que todo, para pedirte perdón por nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor. Gracias, papito Dios, por el privilegio que me das de pasar aquí ante tu altar, que no es mi condición pecaminosa, sino simplemente quieres utilizarme como instrumento, Señor, para transmitir tu palabra, Padre Celestial. Gracias por todo el conocimiento, Señor, la sabiduría y la sabiduría que pues, nos ha regalado aquí, en especial a toda la iglesia. Que este sea un refrigerio espiritual, guía tu Santo Espíritu para que haya revelación, papito Dios, para que quite todo esquema de religiosidad doctrinal, Padre Celestial, porque solamente tú eres el que abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y nos haces comprender las preciosas verdades que se encuentran reveladas en tu palabra, papito Dios. Que todo lo que vayamos a aprender hoy lo depositemos en nuestro corazón y lo transmitamos a otras personas, papito Dios, Señor. Quitas el velo que hay en nuestros ojos, causado por la ignorancia y la religiosidad, y quizás por no investigar y profundizar más tu palabra, Señor. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, elevamos esta oración con acción de gracias. Amén. Amén. Y amén. Amén. Y amén. El tema que vamos a ver hoy es: ¿existe el infierno? Por muchos siglos, el mundo religioso ha creído en la existencia de un infierno de fuego eterno. Algunos dicen que ese infierno quizás esté ubicado en el centro de la tierra. Lo describe como un lugar tenebroso, donde por la eternidad son atormentadas almas pecadoras por no arrepentirse, por no haber recibido el conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo. Pero surge una pregunta: ¿bíblicamente se puede sostener esta creencia? La palabra de Dios es la fuente de autoridad suprema. Y la palabra de Dios se debe interpretar de tres formas: literal, simbólica y profética. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el problema? Que a veces queremos interpretar lo que es simbólico de una manera literal y viceversa. ¿Por qué? Porque no profundizamos y desentrañamos esas verdades profundas que se encuentran en la palabra de Dios. Debe recordarse que la doctrina del infierno tuvo su origen y aceptación en las religiones paganas. Había muchas religiones paganas, como religiones que estaban fundadas en Babilonia, en Asiria y en diferentes culturas paganas, que creían ya por mucho tiempo que existía un infierno de fuego eterno. También Platón y Aristóteles, filósofos reconocidos griegos, ¿sí?, aceptaron a través de su pensamiento filosófico estas doctrinas. Y más adelante Agustín y Tomás, que son considerados santos por la Iglesia Católica, introdujeron esta doctrina dentro del seno del catolicismo, y posteriormente se esparció por todas las religiones de la cristiandad este concepto del infierno. Durante la Edad Media, o la época del oscurantismo, esta doctrina, junto con la excomunión y el interdicto, fueron las armas eficaces
que utilizaron los líderes religiosos del catolicismo para atemorizar al mundo y frenar la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Se le ha querido dar a la doctrina del infierno un respaldo bíblico. Para ello, arbitrariamente, se han traducido algunas palabras infierno, que más adelante tendremos la oportunidad de ver, de analizar y de comprender a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué es lo que dice realmente la Biblia sobre el infierno? Primero que todo, antes de analizar la doctrina del infierno, ¿sí?, para comprobar y verificar si es cierta, si es verdadera o falsa, tenemos que analizar a la luz de la Biblia y contestar esa pregunta: ¿qué sucede después de la muerte física? ¿Hay algo más allá de la tumba? Cuando un familiar o un amigo se ha muerto, algunas personas dicen que se va para el cielo, otros para el infierno, otros para el purgatorio, a expiar sus faltas. Pero ¿qué dice realmente la Biblia? También, antes de analizar el tema del infierno, no podemos estudiar el tema del infierno sin analizar el concepto bíblico del alma y contestar la pregunta: ¿es el alma mortal o inmortal? ¿Existe realmente, existe el castigo eterno? ¿Es sufrimiento eterno o aniquilación eterna ese castigo eterno del cual habla las Sagradas Escrituras? ¿Será solamente la muerte quizás? Algunos dicen que el infierno es lo que vivimos aquí en la tierra. El sufrimiento y la tribulación experimentada por el ser humano es el infierno, lo que dicen muchas personas. ¿Pero será cierto esto? Otros aseguran que el infierno es la tumba. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia es la fuente de autoridad suprema, porque como en muchas ocasiones se nos ha enseñado y nos enseñó nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:17, tu palabra es verdad. La Biblia es la fuente de autoridad suprema. Si lo que diga las Sagradas Escrituras es lo que creemos nosotros, pero recordemos que la Biblia se interpreta literal, simbólica y proféticamente también. ¿Qué dice la Biblia? ¿Indica la Biblia si los muertos experimentan dolor o no? Primero vamos a mirar cuál es el concepto bíblico acerca del estado de los muertos. ¿Qué dice Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, 6 y el versículo 10? Eclesiastés 9, 5, 6 y 10. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y el versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron, es decir, murieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y el versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, miras con esta palabra, Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, ¿cuál es el estado de los muertos a la luz de las Sagradas Escrituras? Nosotros estamos vivos, ¿cierto? ¿Sí o no? Somos conscientes de que vamos a morir, porque la paga del pecado es muerte, lo dicen las Sagradas Escrituras. Pero, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? Que cuando estamos en ese estado de muerte, ¿sí?, no hay amor, no hay rencor, no hay odio, no hay envidia. ¿Sí ve? Entonces no podemos estar conscientes cuando estamos muertos si no hay amor, odio, envidia. ¿En dónde? En el Seol. Más adelante
Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras del Seol. Pero les puedo adelantar algo. Seol, ¿sí?, significa la sepultura común de la humanidad. Esa palabra Seol ha sido traducida malintencionalmente por muchos líderes de la cristiandad como infierno. Por eso es que en muchas traducciones aparece infierno, pero no es la traducción apropiada ni la traducción más precisa. Dice, en el Seol. ¿Qué no hay en el Seol? Más trabajo. No hay obra, ni trabajo, ni qué más. Ni qué más hay en el Seol. ¿Hay ciencia? En el Seol no hay ciencia. En el Seol hay conocimiento. No hay conocimiento. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que la muerte es un estado de inconsciencia. Cuando Lázaro murió, Jesucristo le dijo a los discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo me voy a despertarlo. Y los discípulos se preguntaban entre sí: pero si duerme sanará, porque ¿quién dijo que dormir era una enfermedad? Y él después claramente, Juan 11 dice: nuestro amigo Lázaro ha muerto. ¿Con qué comparó Jesucristo la muerte? Con el estado de estar dormido, no con el sueño, mejor dicho, no en el sueño que se refleje por las imágenes visuales que se proyectan cuando uno está dormido, sino cuando uno está dormido. A veces nos acostamos muy cansados en las noches de tanto trabajo aquí diario y quedamos profundos y hasta el otro día que suena el despertador. Pero si sucedió algo en la calle, si alguien gritó, no me di cuenta porque estaba dormido, estaba inconsciente. ¿Sí ven? Si el vecino estuvo por allá haciendo un bailecito en la calle, quizás no me di cuenta porque estaba dormido. La muerte es un estado de inconsciencia. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Y si lo dicen las Sagradas Escrituras, queremos creer, ¿cierto? Lo que dice la palabra de Dios. Ahora, al leer este texto bíblico, podemos responder: ¿indica la Biblia si los muertos experimentan dolor o no? No pueden experimentar dolor. ¿Por qué? Porque no están conscientes de nada en absoluto. No hay ciencia, y no hay conocimiento, no hay obra, no hay trabajo, no hay amor, no hay rencor. Otro texto que nos ayuda a complementar y aclarar y a responder esta pregunta: ¿continúa la vida consciente de la persona después que el espíritu abandona el cuerpo? ¿Qué nos dice Salmo 146:4? Salmo 146, versículo 4. Para lugar, por favor. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es lo que dice la Biblia muy claramente: en ese día perecen sus pensamientos, sale su aliento. ¿Qué es el aliento? El soplo de vida, que se da mediante la respiración. La respiración es el soplo de vida, el espíritu que mantiene las células de nuestro cuerpo con vida, vitales. ¿Sí? Pero ahí dice la Biblia: sale su aliento, es decir, sale su espíritu, ¿sí? Vuelve a la tierra y en ese día perecen sus pensamientos. Los líderes religiosos de la cristiandad que predican la doctrina del infierno nunca han sido capaces de darle respuesta a estos textos de Eclesiastés 9, 5, 6, 10 y Salmo 146, 4. Porque si el infierno realmente existiera, la persona es consciente de que está sufriendo o está siendo atormentada en llamas, ¿sí? Pero aquí dice que en ese día perecen sus pensamientos, lo dice las Sagradas Escrituras. Los pensamientos oscuros, no hay pensamientos porque estamos en estado inconsciente. Bueno, pero ¿qué sucede con el cuerpo y el espíritu? Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 7.
Hermana Hermos, por favor. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Dice, el polvo vuelve a la tierra, ¿sí o no? Porque nosotros, el ser humano, el primer ser humano, Adán, fue hecho del polvo de la tierra. ¿Sí ve? Y Dios sopló sobre sus narices aliento de vida, y no te tengo que hacer un alma viviente, como más adelante lo vamos a ver. Pero dice que el polvo vuelve a la tierra, y el espíritu, ¿qué es el espíritu? El soplo de vida. El soplo de vida, el aliento, vuelve a Dios que lo dio. Eso no significa que el espíritu vaya por el espacio sideral, viajando hasta llegar al tercer cielo del trono celestial. No. Significa que todas las esperanzas de vida están puestas y centradas en nuestro Padre celestial. Por eso es que la Biblia habla de tumbas conmemorativas, porque están en la memoria de Dios. Y Salmo 104, 29. Salmo 104, versículo 29. Dice: escondes tu rostro, se turban, les quita el hálito. ¿Qué es el hálito? El soplo de vida, ¿cierto? Dejan de ser y vuelven ¿a dónde? Al polvo. Al polvo. ¿Sí? Volvemos al polvo. Acuérdate cuál fue la sentencia que Dios le dio a Adán y Eva. Porque el polvo eres y al polvo volverás. Esa es la situación con el ser humano. La Biblia no dice que nos vayamos a una tercera, cuarta dimensión o que el alma espíritu quede penando por ahí. Eso no son conceptos bíblicos. Pero tenemos que analizar qué es el alma, porque el alma ha sido, el concepto de alma, aunque aparece muchas veces en las Sagradas Escrituras, ¿sí?, tenemos arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón lo que enseñaba la tradición. ¿Qué enseñaba la tradición? La tradición de donde veníamos, que estaba cimentada en filosofía griega. La tradición enseñaba que el hombre tiene un alma, ¿cierto? Que el hombre tiene un alma. Pero la palabra de Dios, ¿qué realmente enseña? Realmente enseña este concepto. Vamos a ver Génesis 2:7. Génesis capítulo 2, versículo 7. En la versión Reina Valera, Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. En la versión Reina Valera 1909 dice: llegó a ser un alma viviente. Esa palabra que tradujeron en la versión Reina Valera 1960, ser, y que en 1909 aparece como alma, proviene del griego nefesh, del hebreo nefesh. ¿Qué significa nefesh? Significa alma. Pero aquí la palabra de Dios muy claramente dice que el hombre llegó a tener un alma. Ahí dice, al leer ese versículo, Génesis 2:7, dice que el hombre llegó a tener un alma o llegó a ser un alma viviente. Entonces, ¿qué nos indica? ¿Qué nos indica? Entonces, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló sobre sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Es decir, que alma significa ser, significa persona. El alma eres tú eres un alma viviente. Yo soy un alma viviente. Ese concepto falso que enseñan las iglesias de la cristiandad, que es falso y erróneo, ¿sí?, no está cimentado en las Sagradas Escrituras. Dice las Sagradas Escrituras que el hombre llegó a ser un alma viviente. Es decir, que el alma es la unión entre el soplo de vida y el cuerpo. El cuerpo y el soplo de vida dan como producto el alma.
Pero lo que pasa es que a nosotros en el disco que tenemos aquí, primero en la religiosidad de la tradición católica, se nos enseñó que el alma, que cuando uno moría se desprendía un alma del cuerpo, que no es un concepto bíblico, es un concepto filosófico pagano, ¿sí? Es un concepto filosófico que no está cimentado en las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros tenemos ya mentalizado de que no, de que se sale que el alma, que uno tiene un alma, pero la Biblia no dice que tenemos un alma, sino que somos almas vivientes. Incluso las Sagradas Escrituras, ¿sí ven? También llama a los enjambres de animales que creó y de seres, ¿sí? Alados y terrestres, los llama también almas vivientes. Eso es un estudio posterior, el cual comenzaremos en otra ocasión. Pero el hombre es un alma viviente, cuerpo más espíritu, alma viviente. Ahora, preguntémonos, ya sabiendo cuál es la definición bíblica acerca del alma, tenemos que preguntarnos, ¿puede morir el alma? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. La respuesta bíblica: ¿puede morir el alma? Sí, cierto. El versículo 20, ¿qué dice? El versículo 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, y el Padre llevará el pecado del Hijo. La injusticia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La justicia del justo. Muy bien. El alma que pecare, esa morirá. Mire, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Se lo digo con todo el corazón, porque he tenido la oportunidad de estar en muchas, ¿sí?, iglesias de la cristiandad. Muchos pastores leen ese versículo, pero tienen la mente omnubilada. ¿Sí ven? El Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, ni la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Recuerden, hermanos, usted no tiene un alma, usted es un alma viviente. Yo no tengo un alma, yo soy un alma viviente. La unión entre el cuerpo y el soplo de vida es la definición bíblica que da las Sagradas Escrituras acerca del alma. Entonces, como la Biblia es la fuente de autoridad suprema, la Biblia dice que el alma se muere, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros somos almas vivientes. El único que tiene inmortalidad, vamos a ver quién es. Primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16, dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿De quién se está hablando? ¿De quién se está hablando aquí? ¿De quién? ¿Listo? Muy bien. Dios, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Si a ustedes alguna vez les han enseñado que el alma es inmortal, pues quiero decirles, ¿sí ven?, que a ustedes y a mí me enseñaron mal, porque la Biblia dice claramente que el único inmortal es Dios. Nosotros no somos inmortales. La eternidad fue plantada en el corazón del hombre, sí, pero el hombre perdió esa eternidad cuando pecó, porque la paga del pecado es muerte. Después, más adelante, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, este cuerpo mortal se convertirá en inmortal. Pero en estos momentos el único inmortal es Dios, nuestro Padre Celestial. Nadie más. Pero alguien dirá, quizás dirá, ¿quién inventó la doctrina de la inmortalidad del alma? ¿Quién inventó esa doctrina? Algunos dirán, pero si muchas religiones tienen la Biblia y todo eso, ¿por qué no han descubierto esa revelación que está en las Sagradas Escrituras? Porque no profundizamos bien. ¿Se ve?
estábamos en otras iglesias, nos limitábamos a lo que decía el líder religioso, el líder espiritual, pero no nos preocupábamos por investigar lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Quién inventó la doctrina de la inmortalidad del alma? Génesis 3:4, que lo tenga, diga amén y lo lee en voz alta, por favor. Génesis 3:4. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Bueno, entonces, ¿quién fue quien inventó la doctrina de la inmortalidad del alma? Porque inmortalidad significa que uno no muere, que el alma no muere. Pero, acuérdense, vamos a recordar y refrescar un poquito nuestra mente cuál fue el contexto. Dios creó a Adán y Eva en un estado de perfección. Pero ¿qué pasó? Él estableció una ley representada en el árbol del conocimiento, el árbol de la vida, ¿sí? Y del conocimiento del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué digo? De todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día que lo llegues a hacer positivamente, morirás. Dios ¿qué le dijo? Que si desobedecía, ¿qué pasaba? Moriría, ¿cierto? Pero Satanás engañó a Eva. Eva empezó a mirar el fruto del árbol, vio que era deseable ante sus ojos. Y le dijo, como que Dios le dijo que no comiera de ese fruto, ¿cierto? Digo, sí, no podemos comer porque si comemos, si desobedecemos, moriremos. Pero ¿qué pasó? Satanás le dijo, no moriréis. Le dijo dos mentiras. No morirás y llegarás a ser como Dios. Le dijo dos mentiras. Por eso es que ese ángel perverso recibió el nombre de diablo, que significa calumniador, difamador y mentiroso. ¿Sí ven? El que inventó esa doctrina de la inmortalidad del alma fue Satanás, la serpiente antigua llamada diablo. ¿Sí ven? Que engañó a Eva diciéndole que no moriría. Pero Eva murió o no murió. ¿Sí murió? Sí murió. Murió tanto espiritual como físicamente. Muchos de los pastores evangélicos dicen, pero mire, eso se refiere solamente a la parte espiritual porque ella no murió instantáneamente. Pero ella sí murió. Ella sí murió en el día, no en ese mismo día. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Un día son como 1000 años para Dios y 1000 años son como un día, ¿cierto? Entonces nuestro tiempo no es el mismo tiempo de Dios. Entonces no podemos interpretar la Biblia a nuestra conveniencia para justificar una doctrina que no es bíblica, porque la Biblia no necesita intérpretes humanos porque se interpreta a sí misma, como lo dice Pedro. Porque la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Si el alma es la vida de la persona, ¿por qué los líderes del catolicismo y de las iglesias evangélicas enseñan que el alma es inmaterial e inmortal? Inmaterial significa que es espiritual, que es un espíritu que sale del cuerpo, e inmortal. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué se enseña esa doctrina? ¿Por qué se cree en esa doctrina? Supuestamente personas que se suponen que estudian en institutos teológicos, institutos bíblicos por bastante tiempo y siguen enseñando doctrinas falsas, doctrinas que no están cimentadas en las Sagradas Escrituras. Colosenses 2:8. Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos arroja luz al respecto. Ya que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, y no según Cristo. Mira lo que dice otra vez: mira que nadie nos engañe por medio de filosofías. Filosofías. ¿Qué sucedió? Vuelvo y lo repito. Ideas filosóficas como la de Platón, Aristóteles y Sócrates se introdujeron dentro del seno del catolicismo, y por eso San, entre comillas, Agustín y Santo, entre comillas, Tomás, que eran
líderes religiosos del catolicismo, muy venerados y respetados en su época, al estudiar a estos filósofos, en lugar de estudiar las Sagradas Escrituras, estudiaron a estos filósofos y empezaron a introducir doctrinas erróneas, doctrinas falsas como la inmortalidad del alma. ¿Qué decían estos filósofos? Que el alma era un ente inmaterial y espiritual que se podía desprender del cuerpo, o que se desprendía del cuerpo cuando la persona moría. Lo mismo creía este, ¿sí? Por eso es que existen sectas como los gnósticos que dicen que el alma está unida al cuerpo mediante el cordón de plata y que se puede, cuando se desprende, entonces el alma se desprende del cuerpo y el cuerpo muere. Eso es una mentira inventada por Satanás. ¿Por qué? Porque el alma eres tú, soy yo. El alma es la unión entre el cuerpo y el espíritu, ¿sí? Esas doctrinas falsas fueron enseñadas, se introdujeron dentro del seno de la cristiandad. Ustedes dirán, pero ¿por qué muchas iglesias que predican todos los domingos en los púlpitos enseñan estas doctrinas falsas? Porque sabemos que las iglesias evangélicas nacieron del catolicismo, ¿sí? En la época de Martín Lutero recibió bastante luz de Dios, pero seguía con algunas cosas del catolicismo, y entre esas cosas estaba la inmortalidad del alma, ¿sí? Y entre esas cosas estaba la doctrina del infierno. Y por eso es que se enseña que el alma es inmortal. La Biblia claramente advierte: no se dejen engañar por filosofía. Mira, San Agustín lo que empezó a enseñar en el catolicismo, ¿sí? Que el alma era una sustancia, un ente inmaterial que se desprendía del cuerpo. ¿Sabían ustedes que antes de 1513 había muchas personas que no creían en la inmortalidad del alma? En el año 1513 el Papa Julio II convocó un concilio de obispos, de líderes religiosos, y en ese concilio de Letrán todos empezaron a discutir, ¿sí? Unos a favor y otros en contra, pero los que estaban a favor de la inmortalidad del alma eran muchos, eran mayoría. Entonces, en ese concilio de Letrán 5 se instituyó la doctrina de la inmortalidad del alma como un dogma de fe. Claro está, la iglesia ya estaba paganizada. Muchas veces se estudiaban más lo que decían los filósofos que a lo que decían las Sagradas Escrituras. Ya vimos quién es el único que tiene inmortalidad, ¿cierto? 1 Timoteo 6:16, pero hay otro texto, 1 Timoteo 1:17, para confirmar. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal. En 1 Timoteo 6:16 decíamos que el único que tiene inmortalidad es Dios. Aquí vuelve a reiterar: inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Sí? La Biblia es muy clara, la Biblia es muy fácil de entender. Lo que pasa es que a veces le creemos más a lo que dicen los hombres, ¿sí? Que a lo que dice Dios. A ver, entonces muchos de ustedes se preguntarán si el alma muere, ¿sí? Y si la muerte es un estado de inconsciencia, entonces ¿de dónde se tradujo la palabra infierno? Porque si yo leo la versión Reina Valera, yo encuentro muchos textos que hablan del infierno, ¿cierto? Se tradujo de 3 palabras. Primero, del hebreo Sheol, que se traduce al español la traducción real. La traducción verdadera es Seol. Muchos traductores, muchos exégetas. ¿Qué es un exégeta? Es un traductor de copias de manuscritos, ¿sí? Antiguos. Tradujeron malintencionadamente esa palabra Sheol, infierno, pero es Seol. Hoy vamos a ver qué significa. También viene del griego Aides, que en español es Hades, y del griego Gehenna. Vamos a ver qué nos enseñan las Sagradas Escrituras acerca de esos 3 términos.
Primero, ¿qué es el Seol bíblico? Números 16:30. Números, capítulo 16, versículo 30, dice: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Fíjate que hay algo muy interesante al leer este versículo. Dice: la tierra abriere su boca. Ahí nos está dando un vislumbre de lo que puede significar la palabra Seol, ¿cierto? La tierra abre su boca, se tragan todas las cosas, y descendieron vivos al Seol, ¿sí? Números 16:30. Ahora Génesis 37, versículo 35. Génesis 37, versículo 35 dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, se está hablando de Jacob, ¿no? Cuando sus hermanos vendieron, los hermanos de José lo vendieron y juntaron sus ropas con la sangre de una ovejita, y le dijeron al papá que lo había destrozado un león. Entonces él dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Mi pregunta es, como muchas traducciones de la Biblia dicen, descenderé enlutado hasta el infierno. Entonces, ¿querría Jacob haberse ido al infierno por haberse muerto su hijo? No. Pero él sí quería morirse, mejor dicho, morirse. Y lo lloró su padre. Entonces, ¿qué es el? Y como estos dos versículos, hay muchos textos en la Biblia que no terminaríamos hoy de leerlos, donde dice que el Seol bíblico es la sepultura común de la humanidad. La sepultura no se refiere a una tumba en particular, porque el Seol, hay un texto que dice que el Seol nunca se llena, ¿sí ven? Sino se refiere a la sepultura de toda la humanidad, ¿sí? El sepulcro, no una tumba en particular. Entonces, ese es el Seol bíblico. ¿Qué pasa? Muchos traductores tradujeron esa palabra como infierno, y ahí está la confusión, ¿sí? El Sheol es una palabra hebrea. Los judíos, usted alguna vez tiene la oportunidad de hablar con un judío, los judíos tienen muy claro que es el Seol. Ellos dicen que es la sepultura, es el lugar de los muertos, la morada de los muertos, donde están esperando un momento, los justos estarán esperando el momento en que Jesucristo venga por segunda vez a resucitarlos. ¿Se ve? ¿Qué es el Hades bíblico? El Hades bíblico. Si tenemos la oportunidad de comparar estos dos textos bíblicos, Hechos 2:31 con Salmo 16:10, Hechos 2:31. Hechos capítulo 2:31. Hechos 2:31. La hermana Jimena, por favor, lo lee en voz alta. Y Salmo 16:10. Salmo 16:10. Hermano Guillermo, por favor, en voz alta. Bien, Hechos 2:31. Hermana Milena, por favor. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne dio corrupción. Fíjate que esa versión dice infierno, ¿cierto? Aquí dice Hades. ¿Se ven? Ahí vamos entendiendo más o menos, porque lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto arraigado de que el infierno es un lugar de tormento eterno donde la gente se va a quemar por la eternidad. Pero el infierno bíblico es el Hades, ¿sí? Y el Hades, ¿y qué pasó? Hechos 2:31, ahí se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos la oportunidad de leer el contexto, ¿sí? Dice, viéndola, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. La pregunta que surge es, ¿será que Jesucristo fue al infierno? Los pastores evangélicos, ¿sí? Y los sacerdotes, los curas católicos enseñan que sí fue al infierno. Más adelante vamos a ver ese texto bíblico que utilizan. ¿Sí?
se ve malintencionadamente para decir que Jesucristo en esos 3 días se fue para el infierno. Pero sabemos que el alma no vive entre el cuerpo y el espíritu. ¿Y dónde estaba Jesucristo? En el sepulcro. Duró 3 días inconsciente hasta que Dios lo resucitó. ¿Sí ven? No es que una sustancia, un ente inmaterial se hubiera ido a predicarle a los que estaban en el infierno, porque más adelante vamos a aclarar un texto que malinterpretan los líderes religiosos del protestantismo para decir, mire, si Jesucristo sí estuvo en el infierno. Salmo 16:10, hermano Guillermo. Porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu sangre vea corrupción. Bueno, muy bien, esta versión es la versión del 90, ¿no? La versión Reina Valera 90. ¿Ahí qué dice esa versión, hermana Luz? Salmo 16:10. Hermano, ¿la tienes ahí a la mano? ¿Lo pueden leer? ¿Qué dice esta versión? Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Y entonces qué es el Seol? ¿Y qué es el Hades? Sepulcro, ¿cierto? Muchos estarán pensando, pero entonces en la historia del rico y Lázaro dice que obró, que el rico se fue para el Hades y que alzó sus ojos. Más adelante lo vamos a estudiar. Más adelante lo vamos a estudiar a ver qué significa realmente eso. ¿Sí? A ver, ¿qué significa la palabra infierno? Los exégetas puros, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, que vivieron en la Edad Media, ¿sí? Ellos tradujeron la palabra Sheol, la palabra griega Sheol y la palabra griega Hades, ¿sí? Y la palabra griega Gehenna la tradujeron como infierno, Ellos no tenían que haber hecho eso, pero ¿saben qué justificaron? Dijeron, no, pero es que proviene del latín infernos. Infer significa algo que está por debajo de, o algo que está bajo las regiones inferiores. Y ellos decían, luego los muertos no están en las regiones inferiores de la tierra. Porque sí, ellos decían. Eso para mí, ahí es donde se presta la confusión y la controversia. Tradujeron mal esa palabra. Esa palabra no debieron haberla traducido infierno, porque infierno, el infierno ya la gente que existía en la Edad Media sabía, según las culturas paganas, sabía que el infierno era el lugar donde iban la morada de los injustos, de los impíos, de los pecadores. Después hay una confusión. ¿Verdad? ¿Qué es el Gehenna bíblico? El Gehenna bíblico, ustedes no han leído textos donde dice, maldito es el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Uy, si ves, si existe infierno, ¿sí? O dices que si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo, que es mejor entrar con un ojo, se ve el reino de Dios, que entrar con los dos al infierno de fuego eterno. ¿Qué pasa? Esas palabras, infierno de fuego eterno, la versión original es Gehenna. No tradujeron Gehenna, sino infierno de fuego. ¿Quién es el Gehenna bíblico? El Gehenna bíblico que habla en el valle de Hinnom. ¿Sí? Vamos a ver qué se hacía en los tiempos de Jeremías, en ese valle de Hinnom. Jeremías, capítulo 7, versículo 31. Jeremías 7:31. Dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle de hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. En la época, miren, la época de Jeremías, ¿sí? Manasés, un rey malo, muy malo, quemó a uno de sus hijos quemó en la hoguera, ¿sí ven? En el Gehenna, es decir, en el valle de Hinnom, lo quemó para darle culto y veneración y adoración al dios falso Moloch. Pero Dios dijo, fíjate lo que Dios dijo en su palabra. Él dijo que no quemaran a sus hijos. Yo nunca les mandé eso. Si Dios nunca mandó que los israelitas quemaran vivos a sus hijos, entonces ustedes pueden alcanzar o llegar
a concebir en su mente la idea de que Dios vaya a atormentar por millones y millones y millones y millones de años a una persona por quizás 30, 40 o quizás 80 años de pecado. ¿Se ve? Eso está en contra de la justicia de Dios, porque Dios es amor. Sí, Dios es fuego consumidor también, y Él no tendrá por inocente al culpable. Y sí habrá un castigo, pero ese castigo no es como lo han enseñado en las religiones de la cristiandad, para infundirnos temor, para engañarnos. ¿Sí ve? Porque la palabra de Dios es muy clara. Entonces, ¿qué es el Gehenna bíblico? El Gehenna, en la época de Jeremías, era el lugar donde se sacrificaban los hijos a Dios falso como Moloch. Y Dios nunca mandó a hacer eso. ¿Sí ve? Pero en los tiempos, en la época de Jesús, después de Manasés, el rey Josías restauró la adoración verdadera. ¿Sí ve? Y él retiró esa práctica inmunda. Entonces el Gehenna quedaba fuera de los muros de Jerusalén. En la época de Jesús, ese lugar, el valle del hijo Hinnom, el valle de Tophet, o el no de Gehenna, se convirtió en el basurero del pueblo, en el muladar del pueblo. ¿Ustedes han conocido basureros aquí en la ciudad? Sí. Ese Gehenna era el basurero del pueblo. Ahí arrojaban todas las basuras. ¿Y qué pasaba? Para evitar la contaminación del medio ambiente, ¿sí? Le arrojaban azufre y le echaban fuego y azufre para que se encendiera y se quemara la basura, y de esa forma no se enfermara la gente que vivía en Jerusalén. Cuando Jesucristo habló del Gehenna, que los traductores malintencionadamente tradujeron infierno de fuego, ¿sí? La gente que lo escuchaba en esa época entendía a qué era lo que se refería a él. ¿Sí ven? Gehenna es un símbolo de destrucción eterna. Muchas veces ahí también se arrojaban los cadáveres de animales, ¿sí? Y también se arrojaban cadáveres de personas criminales que según la cultura judía no eran dignos de ser sepultados. A veces las llamas no alcanzaban a consumir los cuerpos de los animales o los cuerpos de los criminales, entonces esos cuerpos se corrompían, es decir, se pudrían y se llenaban de gusanos. ¿Se ve? Por eso es que la Biblia dice donde el gusano nunca muere. Más adelante vamos a comprender muy bien eso, donde el gusano nunca muere, porque a veces los cuerpos caían por estos lados, no se alcanzaban a quemar y se corrompían, se pudrían, y se salían gusanos. Entonces, comprendido muy bien, el Gehenna era el basurero del pueblo. Aquí es un mapa de Jerusalén, ¿sí? Y aquí aparece el valle de Hinnom, fuera de los muros de Jerusalén. Aquí era donde quedaba el Gehenna, el basurero de la época de Jesús. Y el valle de Hinnom, Gehenna, que en los días de hoy, ¿no? Que se puede ver que es un lugar como desértico, baldío, ¿sí? Fuera. Y ahí en la época de Jesús, pues, lógicamente duró mucho tiempo como basurero, pues es entendible porque era todo como está hoy en día. En Mateo 5, 29, 30, vamos a leerlo por favor. Mateo 5, 29, 30. El que lo encuentre dice amén. Amén. Hermana Luz. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, ahí dice que el espíritu o el alma sea arrojado al infierno. ¿Qué dice ahí? Que todo tu ¿qué? Tu cuerpo. Acuérdense que el cuerpo es la materia. ¿Sí? El espíritu es el soplo de vida, el alma es la unión entre las dos cosas, cuerpo y espíritu. Dice que todo tu cuerpo, lo cual deja entrever que va a haber un castigo para las personas impías, injustas, que no se arrepintieron o que no recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si habrá un castigo, ¿sí ve? Si habrá un castigo, pero el castigo va a ser cuando esas personas vayan a ser resucitadas y juzgadas ante el gran trono blanco, ¿sí?
Pero, pilas, ellos van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, ¿cierto? Como dice, por favor, lo buscamos, Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Hermana Milena, por favor. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo pagará a cada uno? Conforme a sus obras. Conforme a sus obras, conforme a todo lo que usted haya hecho o lo que yo haya hecho. ¿Sí? En las iglesias evangélicas se enseña que la persona fue mala o un pecador impenitente, se muere y se va para el infierno a sufrir millones y millones de años. ¿Sí? Pero pongamos como punto de referencia Caín. ¿Caín pecó? Sí. ¿Cuál fue el pecado de Caín? Mató a su hermano. ¿A cuántas personas mató? ¿Sabe cuántas personas mató? ¿A cuántos judíos mató Hitler? 6 millones de judíos. ¿Se ve? Pero vamos a utilizar la interpretación bíblica evangélica. Dicen, Caín se murió, ¡pum!, se fue para el infierno. ¿Cuánto lleva ya en el infierno? 6.000 años. Y Hitler, que vivió más o menos en 1950, más o menos, se murió y está en el infierno. Dios es injusto porque Dios es justo. Y Dios no puede ser injusto, porque Caín ya llevaría 6.000 años chamuscándose en el infierno. ¿Sí ven? Y el otro apenas llevaría 50 años y mató a 6 millones de judíos. Entonces, fíjate lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que pagará cada uno según sus obras, según lo que tú hayas hecho, lo que yo haya hecho. ¿Sí ven? Entonces, esa doctrina de que una persona mala, impenitente, se murió y se fue para un infierno de fuego eterno, no es bíblica. Pero entonces algunos dirán, pero dice eterno, ¿cómo así? Bueno, ya lo vamos a analizar. Primero que todo, ¿cuál es la paga del pecado? ¿La paga del pecado cuál es? No es, pero a mí me habían enseñado que el infierno de fuego no es la paga del pecado infierno. Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado muerte. La paga del pecado muerte. Y si la Biblia me enseña a mí que la paga del pecado muerte, y viene un hombre que en un púlpito me dice, si usted no la arrepiente, se va a ir para el infierno, ¿a quién le digo yo? Pues a Dios, porque Dios en su palabra me lo está diciendo claramente. ¿Sí ve? Algunos dicen, bueno, ¿quiénes van al infierno bíblico? Ya sabemos que el alma es la unión entre el cuerpo y el soplo de vida del espíritu. ¿Se ve? Ya el infierno es la sepultura común de la humanidad. ¿Sí? Pero ¿quiénes van al infierno bíblico? Pero si nosotros seguimos con esa, tenemos para tener esta revelación de Dios, tenemos que desaprender lo que nos han enseñado. Tenemos que limpiar esa USB o ese disquete y dejar que Dios me guíe a través de su palabra, porque Él es el que enseña la verdad en las Sagradas Escrituras. A ver, Salmo 9:17, ¿qué dice? Salmo 9:17. Que lo tenga ahí, amén. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Bueno, ahí dice que los malos serán ¿qué? Al Seol, que es la sepultura común de la humanidad. Todas las gentes que se olvidan de Dios, ¿cierto? Miren, Caín mató a su hermano. ¿Y su hermano dónde se fue? Al Seol. Después Caín murió, ¿dónde fue? Al Seol. Entonces los malos van al Seol. Hay otras versiones que dicen que los malos van al infierno. ¿Sí ven? Los justos, ¿saben quién es él? Job. No, vamos a ver qué dice Job 14:13. Hermana Lutari, por favor. Dice: Oh, ¿quién me diera que me escondiera en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que pusieras plazo y de mí te acordaras? Entonces la pregunta que surge, ¿Job quería irse para el infierno?
por su sufrimiento y tribulación. Porque hay muchas Biblias que traducen esa palabra infierno. ¿A dónde? Oh, ¿quién quiere que me escondieses en el infierno? En el sepulcro. Él quería morirse porque a él le dio úlceras y llagas por todo el cuerpo. Ella le pedía a Dios de que se acordara de él, de que se muriera. ¿Se ve? Entonces, tanto malos como justos van al infierno bíblico, que es el Seol, ¿no? La sepultura común de la humanidad. Fíjate que la Biblia es muy clara, ¿no? No es que los malos solamente vayan al infierno bíblico, sino los justos también. Es decir, infierno bíblico, Seol, sepultura común de la humanidad. Ahora, ¿se puede salir del infierno bíblico? Porque he escuchado testimonios de personas que dicen que haber ido por allá, que Jesús la llevó por allá al infierno, al cielo, que dicen que vieron demonios y que vieron gente atormentándose, gritando y maldiciendo y todo eso, ¿sí? Pero se puede salir del infierno bíblico. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 20, 13 al 14. Apocalipsis 20, 13, 14 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados, mira otra vez, cada uno según sus obras. Y el 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Uy, sí, lago de fuego, mira, ahí lo dice Apocalipsis, pero acuérdense que Apocalipsis es un libro simbólico. Y la misma Biblia se interpreta, y miren, pero no leen la siguiente palabra, la expresión, esta es la muerte segunda. ¿Qué es el lago de fuego? La muerte segunda. Es decir, la muerte eterna de la cual no hay resurrección. La Biblia está llena de símbolos. ¿Se ve? Si los interpretamos literalmente, pues, lógicamente, vamos a caer en las falsas doctrinas que enseñan la cristiandad. Pero si pedimos revelación a Dios mediante su Santo Espíritu, nos revela a través de su palabra qué es lo que significa cada uno de ellos. Fíjate, ahí dicen que muchos que enseñan la doctrina del infierno dicen que el infierno está en el centro de la tierra. ¿Sí ven? Pero la Biblia no enseña eso. Que porque como los científicos han comprobado que el centro de la tierra es una llama incandescente, entonces dicen que allá está. Y muchos dicen que Jesucristo fue allá porque dice que así como Jonás estuvo en la ballena 3 días y 3 noches, Jesucristo estaría en el corazón de la tierra. Entonces interpretan corazón como el centro de la tierra. Pero Jesucristo no estaba refiriendo a eso, él se estaba refiriendo a la sepultura donde iba a estar, porque iba a estar, se ve, oculto de la gente exterior. ¿Sí? ¿Dónde será el castigo para los impíos? Bueno, lo que les decía anteriormente. En el centro de la superficie de la tierra, Apocalipsis 29. Una cosa es lo que nos enseñan, las iglesias evangélicas y la iglesia católica, y otra cosa es lo que dice las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 29. ¿Qué dice? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió el fuego del cielo y los consumió. Es decir, que ¿dónde va a ser ese castigo? No va a ser en el centro de la tierra, va a ser ¿en dónde? En la tierra, en la ciudad, ¿ya? La superficie, no en el centro de la tierra como se enseña. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan cómo la destruyó? La destruyó con fuego, bolas de fuego cayendo del cielo y destruyó a esas ciudades. ¿Sí? De esa misma forma, pues, se dice que Dios va a destruir a la gente impía. El castigo será eterno, pero es que ahí la Biblia lo dice, ahí dice: malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Dios se equivocó. No se equivoca, se equivocaron los traductores, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice, si realmente es eterno. Y cuando la palabra dice eterno, ¿a qué se refiere? Malaquías 4, del 1 al 3. Malaquías, capítulo 4, versículo del 1 al 3, lo voy a leer. Dice: porque he aquí,
Bueno, el título dice el advenimiento del día de Jehová, ¿no? Porque aquí viene el día ardiente como un horno. ¿Cómo viene el día ardiente? ¿Cómo qué? Como un horno. Y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, todos los soberbios, los que dicen, no, yo no creo en Dios, yo no necesito de Dios, si yo voy a lo suficiente. Y todos los que hacen maldad serán estopa. Fíjense, aquel día que vendrá los abrazará, es decir, los quemará. Si habrá un castigo, ¿sí ven? Pero no es, pero vamos a decir el término, no. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Miren esta gráfica, por favor. Esta gráfica muy representativa. No les dejará ni raíz ni rama. Cuando un árbol es quemado, se consume hasta sus raíces, desde la copa hasta sus raíces. La raíz del pecado, ¿quién es? Satanás. Y las ramas son los seguidores de Satanás. ¿Sí? No les dejará ni raíz ni rama. Si la Biblia dice que no les dejará ni raíz ni rama, será porque serán destruidos. Claro, recibirán un castigo de acuerdo a sus obras. Y yo me imagino que el castigo que recibirán Satanás y sus secuaces va a ser un castigo que durará mucho más tiempo que una persona que pegó 60, 70, 80 años, ¿cierto? Lo dice claramente las Sagradas Escrituras. A ver, seguimos. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de maná. Y el énfasis 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza. ¿Los malos qué serán? Ceniza. Entonces, ¿por qué creemos lo que nos enseñan los hombres? Que un infierno de fuego eterno, cuando la Biblia dice que no les dejará ni raíz ni rama a los pecadores impenitentes, que dice que serán reducidos a ceniza. Se quema un árbol y es reducido a ceniza, quedan solamente las cenizas, ¿cierto? Bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahí está hablando cuando venga, ¿sí? Cuando sea la destrucción de los hijos, ¿no? ¿Por qué hay confusión en cuanto a lo que la Biblia dice acerca del infierno? Se ha causado mucha confusión y equivocación debido a que los traductores primitivos de la Biblia persistentemente vertieron con la palabra infierno el vocablo hebreo Seol y los vocablos griegos Hades y Gehenna, en que los traductores de las ediciones revisadas de la Biblia, como la versión Reina Valera, qué tristeza, porque esta versión tiene cosas muy bonitas, pero los traductores sí cometieron errores, y uno de esos errores fue traducir esas palabras Seol, Hades y Gehenna como infierno. No debieron haberlo hecho así, porque por eso es que se presta para la confusión y mucha gente cree esa doctrina. El que las traductores de las ediciones revisadas de la Biblia simplemente hayan hecho una transliteración de estas palabras no ha sido suficiente para eliminar de manera notable esa confusión y el concepto falso. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron esa palabra infernos, en latín infernos, y desde Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hasta nuestros días ha habido muchos traductores y ellos traducen sobre lo que ya tradujeron, entonces vuelven a traducir con los errores, ¿sí? Eso lo dice una enciclopedia, una de las enciclopedias más prestigiosas y fidedignas a nivel mundial. Lo único que dice las Sagradas Escrituras, pero la enciclopedia americana sí, es una enciclopedia de mucha investigación y mucha profundidad y no tiene filiación religiosa ni política ni nada de eso. Los traductores han permitido que sus creencias personales hayan influido en su obra, en vez de ser consecuentes al verter las palabras de los idiomas originales. Se dejaron influenciar por sus doctrinas. No traducimos el infierno ni lo traducimos que era. Entonces, sí, muchas veces nos acaba el negocio, ¿no? ¿Sí? Porque a veces los pastores intimidan a la gente enseñando esa falsa doctrina, ¿sí? Para que la gente tenga miedo, para que la gente tenga susto. Muchas veces decimos, entonces, ¿para qué Dios envió a Jesucristo? ¿Sí? Dios envió a Jesucristo para rescatarnos de ser perdidos, ¿sí? Y para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? ¿De la condenación? Cuando tú corres una carrera, tú obtienes un premio.
cuando corremos la carrera del cristianismo, ¿cuál premio vamos a obtener? La corona de la vida eterna. Pero cuando tú corres una carrera y tú ganas, ¿tú esperas que los que no ganaron sean castigados por no haber ganado? No, ¿cierto? Pero eso es lo que nos enseña. Y eso es lo que está muy mal. Y por eso es que muchos de esas personas van a decir: Señor, en tu nombre no expulsamos demonios, no hicimos milagros y no profetizamos. Y Él les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Les dirá: ustedes no enseñaron mi verdad, no enseñaron la verdad de las sagradas escrituras, enseñaron doctrinas de hombres, doctrinas falsas. ¿Cuál es el origen de la enseñanza del fuego del infierno? Bueno, ya vimos cuál es el origen de la inmortalidad del alma, que Satanás, ¿sí? Cuando le dijo a Eva: no morirás. ¿Qué pasó? Muchas culturas paganas creían en la existencia de un infierno. Los babilonios, los asirios, ¿sí? Los egipcios, los budistas, los hinduistas, hasta los islamistas creen en la existencia de un infierno, ¿sí? Y no podía más que esperarse que el catolicismo también adoptara esa doctrina. Y lo que más me causa curiosidad es que al leer muchas de estas historias, por muchos de estos cuentos esotéricos también, y también hay un libro que se llama El paraíso perdido de Dante Alighieri, donde él narra los estados del infierno y que el infierno tiene niveles y que los demonios y todo eso. Y al escuchar, yo escuché las predicaciones de unos de los 7 jóvenes colombianos que fueron llevados al infierno, que vieron a personajes famosos por allá quemándose en el infierno y que les salían gusanos, también a Michael Jackson, yo digo Angelita Zambrano, una muchacha campesina ecuatoriana de la iglesia pentecostal, también la historia de Catherine Baxter, que muchos pastores lo que dicen en sus púlpitos y invitan a la gente a que escuche, narran historias de demonios con cachos, con colas, y que cuando Catherine Baxter dice que cuando Jesucristo, ella estaba orando y que Jesucristo la llevó para allá al infierno, y cuando ya estaba yendo a las profundidades del infierno le salían bastantes demonios a cogerle y todo eso. Eso no es bíblico, ¿sí? Eso es falso, de toda falsedad. Nosotros debemos creer lo que diga las Sagradas Escrituras, ¿sí? No cuentos, no fábulas, como dicen las Sagradas Escrituras. El catolicismo, influenciado por las creencias de las culturas paganas, introdujo esta doctrina dentro de sus dogmas en el primer concilio de Letrán en el año 1123. Antes del año 1123 muchos no creían en el infierno, en el fuego eterno. Muchos creían que en la aniquilación, ¿sí?, completa del ser humano. Pero después empezó a infiltrarse la falsa doctrina del infierno y el Papa convocó un concilio y ahí se firmó un edicto donde ya: doctrina oficial de la Iglesia Católica, el infierno de fuego eterno. Análisis de textos bíblicos que utilizan los evangélicos y católicos para justificar la doctrina de inmortalidad del alma y el infierno. Mateo 10:28. Quizás muchos dirán: no, pero Mateo 10:28 dice que no teman al que mata el cuerpo, sino al que puede destruir el alma en el infierno, ¿cierto? Entonces, Mateo 10:28, lo voy a leer. Dice: bueno, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tema más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjate que ahí dice que el alma puede ser destruida, porque si leemos un texto fuera de contexto, es un pretexto para justificar una doctrina falsa. ¿Sí ven? Dice: teman al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El alma es la vida de las personas. Ahí se refiere a la vida, a la esperanza de vida eterna. No se refiere a la mente espiritual que sale del cuerpo, como enseña el paganismo por la filosofía griega. Eso es falso. Entonces, la interpretación evangélica dice: mire, ¿sí ve? Si el alma no puede matar, pero teman a que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
existe, ¿sí? El infierno sí existe. Pero ¿cuál es la interpretación bíblica? Cristo murió por nosotros y resucitó, ¿cierto? Es decir, nos pasó de muerte a vida, de muerte eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la corona de cristianismo va a ser vida eterna. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y único y suficiente Salvador, ¿cuál es la esperanza? Vida eterna. En ese mismo momento somos matriculados o inscritos en el libro de la vida. ¿Sí? Por eso es que tenemos la seguridad, la garantía de que vamos a tener vida eterna. Pero el que no, entonces es destruido en el infierno. Es decir, en el infierno bíblico, que es el sepulcro, la sepultura común de la humanidad. ¿Sí? Si comparamos ese texto de Mateo 10:28 con Juan 11:25-26, Juan 11:25-26 dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el castigo para los impíos? La muerte eterna. Ahí lo dice claramente, no morirá eternamente. ¿Y cuál va a ser el premio? Vida eterna. ¿Qué es lo contrario de vida eterna? Muerte eterna. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Infierno? No, muerte. ¿Y la dádiva de Dios? Vida eterna. ¿Sí ven? Contraste que hacen las Sagradas Escrituras. Y bueno, los dos textos analizar. Ahora algunos dirán, hermano, pero usted ¿por qué está enseñando que el alma no es inmortal? Luego en Apocalipsis 6:9 yo he leído que las almas de los mártires, que las almas de los mártires están clamando a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra muerte? Apocalipsis 6:9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y el versículo 10: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Este versículo también es utilizado, ¿sí?, por los líderes del protestantismo para decir: mire, si el alma es inmortal, pero la Biblia no se puede contradecir. Lo que 1 Timoteo 6:16 dice que el único que tiene inmortalidad es Dios. Y si interpretamos literalmente este versículo, entonces estaríamos tildando de mentiroso a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? La Biblia, uno de los libros que más tiene simbolismos, figuras metafóricas, es el libro de Apocalipsis. ¿Sí ve? Entonces, cuando leemos la Biblia podemos encontrar que la Biblia también utiliza muchas figuras literarias de personificación. ¿Se acuerdan qué fue lo que sucedió cuando Caín mató a Abel? Y después Dios le reclamó. Génesis 4:9-10. Génesis 4:9-10 dice: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano, el vigilante de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí entre la tierra. ¿Cómo así? ¿Es que la sangre puede clamar? No, la sangre no puede clamar, pero la Biblia utiliza elementos, ¿sí?, metafóricos, figuras literarias para dar una enseñanza. ¿Sí? Cuando Jesucristo dijo: si ellos callan, las piedras hablarán. ¿Sí ven? La sabiduría tiene hijos. La sabiduría de una persona no la tiene hijos. El pecado se siente agazapado bajo las puertas de Caín. El pecado es una persona. La muerte y el pecado son reyes. ¿Cómo son reyes? ¿Sí ven? ¿Acaso son personas? Lo mismo sucede ahí. En las almas de los mártires. Que las almas de los mártires están clamando ahí. Es un simbolismo. Sí, lástima que hoy no tenga tiempo para explicarlo, pero después, con el permiso del pastor, que me dé la oportunidad para explicar ese texto de las almas de los mártires. Ahora, muchas personas dicen: bueno, pero si eso es así, si es verdad lo que usted dice, y que usted dice que el alma es la unión entre el cuerpo y el espíritu, no lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras, algo diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué primera
Tesalonicenses 5:23 dice que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. ¿Por qué, hermano? Es como si el alma fuera diferente al cuerpo o al ser, al espíritu. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, recordemos lo que dice Génesis 2:7. Dios formó al hombre del polvo del suelo, sopló sobre sus narices aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. La unión entre la tierra, de donde nos formó Dios, está comprobado científicamente que nosotros, el cuerpo humano tiene casi todos los elementos de la tabla periódica, los elementos químicos, lo cual demuestra que nosotros sí fuimos formados de la tierra. Y sopló sobre su nariz aliento de vida, es decir, tierra, no soplo de vida, ser viviente. En otras palabras, cuerpo más espíritu, alma viviente. Cuerpo, la palabra soma, neuma que es espíritu y da como producto el psique, griego. Cuando está hablando de ser espíritu, alma y cuerpo, ahí no está, el apóstol Pablo no estaba fundamentando una enseñanza. Cuando él da estas cuatro palabras por separado, significa que todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro cuerpo, todo nuestro espíritu, toda tu persona, todo tu yo, sea guardado sin mancha, sin mácula, sin pecado, irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que quería enseñar. Pero muchos líderes de protestantismo, muchos pastores utilizan este versículo para enseñar una doctrina. Y ahí el apóstol Pablo no quiso dar a entender de que eran cuatro entes separados, sino que todo tu ser, que es alma, cuerpo y espíritu, sea guardado irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchos utilizan la parábola del rico y Lázaro. Algunos pastores dicen, no, eso no es una parábola, porque miren, entonces, porque ahí se habla de Lázaro. ¿Se ve? Ahí habla de Lázaro. Y Lázaro, ¿se ve? Lázaro, ese Lázaro de esta historia es diferente al otro Lázaro que murió. ¿Sí? Pero hay pastores que ya han aceptado que esta es una parábola. ¿Se ve? Pero dicen, no, que había dos hombres. Que uno era rico y el otro era pobre. Y que el rico vestía de púrpura, de lino, y que, sí, era ocioso, mejor dicho, era vanidoso. Y el mendigo Lázaro siempre era ahí a la puerta esperando que le dieran migajitas, que le dieran limosna. Pero resultó que murieron los dos. La estoy parafraseando para no leerlas, ¿y qué pasó? Que Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Ahí no dice que al seno de Dios, sino al seno de Abraham. Fíjense que es una parábola. Y que el rico fue llevado al Hades. Y que en el Hades levantó la vista. Mira, pero hermano, usted dijo que Hades, que ahorita enseñando dijo que Hades era la sepultura común, entonces ahí porque dice que levantó la vista. ¿A qué auditorio le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? Al auditorio que le estaban viendo escribas, fariseos, todas clases de judíos, y entre ellos había muchos que creían en la existencia del infierno. ¿Sí ven? Entonces él utilizó una parábola para contrarrestar esa creencia falsa que ellos tenían, ¿sí? Para dar una enseñanza. Y dice que levantó la mirada y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje con la punta de su dedo, porque aquí me estoy atormentando en una llama. ¿Sí ven? Y él dijo: no, porque aquí hay un abismo, y los que estamos aquí no pueden pasar allá, y los que están allá no pueden pasar acá. Digo, entonces envía a Lázaro, resucítalo para que vaya y le predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Sí? Digo, ay, a Moisés y a los profetas tienen. ¿Sí? Es decir, si no le creen a lo que dice la Sagrada Escritura, mucho menos creerán si alguno sea levantado entre los muertos. ¿Sí? ¿Qué quería enseñar aquí? A ver, hay varias contradicciones. La primera contradicción: ¿será que las personas buenas, cuando se mueran, se van a ir al seno de Abraham? ¿O al seno de Dios? ¿Ustedes qué creen? ¿O esperarán la resurrección para ir al seno de Dios? ¿No?
primera contradicción, ¿se ve? Es decir, la palabra de Dios dice en Apocalipsis, no lo vamos a leer, lo voy a leer yo. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí no dice Abraham estará con ellos como su Dios. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Como se ve, a una recompensa simbólica e irreal, ya que el mismo Abraham, con toda su fe y su fidelidad al Altísimo, no recibirá su galardón y vida eterna, sino hasta cuando Jesús venga a esta tierra. ¿Sí? En Hebreos 11 dice: todos estos, aunque dieron testimonio de la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sí? El mismo Abraham va a esperar el momento de la resurrección. Algunos dicen: Abraham está en el cielo, David está en el cielo, pero la palabra de Dios dice que David no subió a los cielos. ¿Sí? Le creemos más a las doctrinas de los hombres que a Dios. Y ese es el problema. A ver, la segunda contradicción. Se dice que murió el mendigo y murió el rico, y ambos instantáneamente fueron juzgados, galardonados y condenados. Mientras tanto, sus seres queridos en la tierra continuaban sus labores, el mundo seguía su rutina. Pero el apóstol Pablo dice otra cosa: todos los que van a ser salvos en un mismo día van a recibir vida eterna. Por ejemplo, dice 2 Timoteo 4:8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará tiempo futuro el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Entonces el mismo apóstol Pablo, aunque fue un pregonero de las buenas nuevas, con denuedo, con valor, Dios lo utilizó mucho a ese hombre, él sabía que la corona de la vida la iba a recibir cuando Jesucristo muera, no instantáneamente, como se ha enseñado que uno muere y se va para el cielo. Eso es una mentira. Eso es mentira. La tercera contradicción dice: y en edades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí? Muchos líderes enseñan el infierno como un lugar de tormento, algo espantoso, enloquecedor, pavoroso. En este relato, ese lugar tenebroso está tan cerca del lugar de los redimidos que estos pueden oírse, verse. ¿Se imaginan ustedes? Si este relato fuera real, eso significaría que, vamos, un ejemplo hipotético, vamos a suponer que ustedes se salvaron, yo me salvé, y que mi familia no me salvó. Entonces eso significaría que yo desde el cielo puedo mirar cómo mis hijos y mis hermanos están atormentando en una llama de fuego. No tiene sentido con la justicia divina ni con el contexto bíblico. ¿Se ven? Cuarta contradicción. Entonces él dándose dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Si el espíritu es algo invisible, incorpóreo, espiritual, es inconsistente pensar que agua, sed, ojo, dedo, sed, lengua encuentran cabida en esta área. ¿Sí ven? Evidentemente las cosas materiales nunca podrán satisfacer la necesidad espiritual. ¿Sí ven? Entonces, fíjate en todas las contradicciones que hay. ¿Será que como una puntita que Lázaro mojando la puntita de su dedo en agua, al cruzar hasta el Hades no se iba a evaporar con todas las llamas del infierno? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que quiso enseñar nuestro Señor Jesucristo con esta parábola? Porque quiso dar una enseñanza muy grande. ¿Sí? El Abraham representaba a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? A ver, ¿sí o no? O es que todos vamos a ir al seno de Abraham. ¿Por qué digo al seno de Abraham? Porque los judíos le decían: ¿acaso eres tú más grande que nuestro padre Abraham? Otra vez decían: no tienes 60 o 40, 50 años y ya has visto, o ya te consideras mejor que nuestro padre Abraham. ¿Sí? Consideraban más, es como idolatraban a ese antepasado, ¿no? Entonces, por eso es que Jesucristo puso a Abraham en la parábola, ¿cierto? ¿A quién representaba el Lázaro? Lázaro representaba a los judíos, a la gente que era despreciada por los líderes religiosos, los fariseos, porque los fariseos se creían que ellos eran salvos, hasta levantaban las manos delante de otras personas para ser vistos y alabados, ¿ya? Y ellos, ¿se acuerdan
la parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo, gracias Señor, porque yo soy como los otros hombres, yo doy diezmo, yo doy de todo, ¿sí me entiendes? Yo soy como ese publicano, y el publicano agachaba la cabeza de sí, siendo oficio de mi pecador, ¿sí? Entonces, el rico representaba a los fariseos, Lázaro representaba a la gente común del pueblo, porque el hecho de que Lázaro lo describe en la parábola como un mendigo significaba que la gente común judía esperaba que estos líderes espirituales recibieran por lo menos migajas de ellos, ¿no? ¿Sí ve? El cambio, la muerte de ellos no significa un cambio de condición. Significa que estos que se creían favorecidos de Dios fueron rechazados por Dios, ¿sí? Y los otros que eran odiados por los fariseos tuvieron el favor de Dios. Por ejemplo, Pedro era un pescador, un simple pescador, le pide a Dios como lo utilizó grandemente, ¿no? Y predicaba con denuedo y con sabiduría, ¿sí? Entonces, fíjense que la parábola del rico y Lázaro no demuestra que exista un infierno de fuego eterno. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo 25:41. Pero algo lo dice la palabra de Dios. Yo le creo la palabra de Dios, sí. Pero fíjense, ¿qué significa eterno? Desde un punto de vista bíblico, ¿sí? ¿Se acuerda qué fue lo que sucedió con Sodoma y Gomorra? ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Vamos a ver Judas. Versículo 7. Judas 7. Lo leo. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cómo así? Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno, es decir, fueron destruidas. El fuego fue eterno en sus consecuencias, en sus resultados. ¿Qué significa eso? Que esas ciudades fueron destruidas y nunca más volvieron a ser reedificadas. ¿Sí? Según algunos científicos dicen que esas ciudades están debajo del mar muerto. ¿Sí? Están allá debajo de las ruinas de esas ciudades. Nunca más fueron reconstruidas. La palabra eterno proviene del hebreo aionios. Y aionios significa un tiempo que desde este instante no lo podemos ver, pero que puede tener su fin. ¿Sí ven? Por eso es que dicen malditos al fuego eterno, al Gehenna. Acuérdense que el fuego eterno lo tradujeron de Gehenna, y el Gehenna era el vertedero del pueblo, el que quemaban la basura de los cadáveres de los animales y de los criminales. Ahí en ese Gehenna, en los tiempos de Jesús, nunca echaban personas vivas. ¿Sí ven? Como lo escriben los que enseñan el infierno, que unas personas, el alma de esas personas se van a sufrir eternamente. ¿Ya? Preparado para el diablo y sus ángeles. Obviamente ellos van a recibir su castigo también. Hay otro texto bíblico que demuestra que eterno no es eterno, perfecto, sino en sus resultados. ¿Sí ven? Desaparecieron para siempre. Lo mismo va a suceder con los impíos. Es decir, van a desaparecer para siempre. Dejarán de existir. Quedan borrados de la memoria de Dios, nadie más se acordará de ellos. ¿Ya? Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero ahí lo dice, mira, Apocalipsis 20:10. Pero ¿qué es el lago de fuego? ¿Qué es el lago de fuego? Ya vimos que era el lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? Volvemos a leerlo. Apocalipsis 20. ¿La muerte qué? La muerte segunda, de la cual no hay resurrección. ¿Sí ven? Dice en Apocalipsis, por favor, acuérdense de eso, porque la verdad hay que defenderla con denuedo. Dice, y el que no se había escrito fue lanzado y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte. ¿Qué es el lago de fuego? La muerte será la destrucción eterna. Entonces el lago de fuego es
de la cual no habrá resurrección. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es, lo vuelve a decir, Apocalipsis 20:14, que dice que en el lago de fuego, la muerte segunda. Y Apocalipsis 21:8, que dice que el lago de fuego, ¿qué es? La muerte segunda, de la cual no habrá resurrección, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hasta han llegado, mire, ¿qué dice? Cuando esta semana estuve haciendo esta investigación, estuve leyendo algunos blogs de evangélicos que enseñan el gobierno, que llegan hasta engañar a la gente diciendo que por allá un volcán erupcionó y que salieron unos gusanos grandísimos. ¿Por qué engañan a la gente de esa forma? Eso no hay derecho. ¿Por qué la Biblia dice donde el gusano ellos no mueren? ¿Dónde es hoy en día donde el gusano no muere? ¿En dónde? En las tumbas, en los sepulcros, en los cementerios. Hoy en día porque está de moda la cremación, pero hace unos 10, 20 años la gente, la mayoría, 100% de la gente era enterrada y que se las comían los gusanos. A los 4 o 5 años los sacaban de los sepulcros ya hechos huesitos. Ahí donde el gusano nunca muere. ¿Sí? ¿Se ven? La Biblia es muy clara. Otro texto: y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ¿Ya? Bueno, vamos a interpretar, vamos a suponer que es literal. ¿Será que el Cordero y los ángeles se van a quedar mirando millones y millones y millones y millones y millones de años cómo van a ser atormentadas todas esas personas? Los incrédulos, los hechiceros, los homicidas, ¿sí? ¿Se van a quedar bastante tiempo, millones y millones de años? No, ¿sí ven? Mientras son destruidos, mientras se les paga según de acuerdo a sus obras. ¿Entendido? Mejor es que se pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí yo puse una figurita, ya vamos a terminar. Una persona que cuernico, le falta el ojo derecho, ¿sí? Algunas personas lo interpretan literalmente, las cosas de Dios se interpretan literal y simbólica y proféticamente. Eso no es literal, ¿ya? ¿Qué mejor? No que todo su cuerpo, dice, mejor es que uno se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo. Ahí no dice que toda tu alma o que todo tu espíritu, que todo tu cuerpo, esto tangible, sea echado al infierno. Esto es lo que piensa la gente. Pero sabemos qué es el infierno bíblico. ¿Qué, hermanos, qué es el infierno bíblico? La sepultura común de la humanidad. ¿Sí? Y después dice que si pertienes tu Humano te van a caer una cosa. Ahora, este texto bíblico que dice, ¿cómo así que usted viene a decir que Jesucristo no fue al infierno cuando murió? Entonces, 1 de Pedro 3, 18 al 20, ¿qué es? 1 de Pedro 3, 18 al 20. Lo voy a leer. 1 de Pedro 3, 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el cual también fui predicado al espíritu encarcelado. Leen hasta ahí, pero leen el contexto. Dice, ay, si ven, Jesucristo se murió su cuerpo, pero su alma fue a predicarle por allá a las personas encarceladas que estaban encarceladas en el infierno. Es decir, se le da interpretación humana que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Pero miren lo que dice el contexto: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hay otros textos que dicen donde 8 almas fueron salvadas. ¿Sí? Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras.
¿Ya? Fíjate que ahí, al leer el contexto, si leemos el versículo 18 y 19 dice, uy, sí, se fue a predicarle a las almas que estaban encarceladas en el infierno. Pero el versículo 20 aclara cuáles eran esos espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo, es decir, se está refiriendo a la época de Noé. Acuérdate que Noé era un predicador de justicia. Él duró 40 años construyendo el arca, pero al mismo tiempo le predicó a todas las personas de que la tierra iba a ser destruida por medio del diluvio y la gente lo tildó de fanático, de loco. ¿Sí ven? Pero aún así él predicó con el espíritu de ¿quién? De Cristo. Con el espíritu de Cristo él les predicó. ¿Sí ven? Porque esos eran los espíritus encarcelados porque en el pecado. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé la gente estaba despreocupada, se casaba, se daba en casamiento, había homosexualismo, había depravación, de todo, hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos. A eso es que se refiere. Esta es la interpretación evangélica. Hermanos, su interpretación evangélica, Jesucristo se va a predicar a las almas encarceladas en el infierno. La interpretación bíblica se refiere a Noé, que predicó con el Espíritu de Cristo a los antediluvianos. ¿Y qué hay de los testimonios de personas que dicen haberse ido al infierno? Muchos dicen, no, pero miren, entonces yo creo que eso sí tiene que existir, porque entonces todas las personas, Catherine Baxter, Gloria Polo, que es una católica, que ella dice que un día con un rayo, le cayó un rayo y que duró casi, mejor dicho, en un estado vegetativo durante mucho tiempo, y que no solamente conoció el infierno, sino el purgatorio. Entonces el purgatorio también existe. ¿Sí ven? 7 jóvenes pentecostales colombianos: Bill Weiss, Chu Thomas, Angélica Zambrano, la pentecostal ecuatoriana, ya tienen 3 testimonios. Y tienen, al escuchar los testimonios a la luz de la Biblia, tienen puras contradicciones. Ricardo Cid, el que dice que en la iglesia le cayó la lluvia de oro, ¿sí? Jennifer Pérez, el pastor John Lu Kim, todos ellos dicen haber tenido experiencias con el infierno, pero como son personas respetables dentro del mundo evangélico y consideradas muy espirituales, la gente dice, no, eso tiene que ser cierto, eso tiene que ser verdadero, porque entonces, ¿por qué van a mentir? ¿Cierto? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjate que la Biblia es muy clara. ¿Sí? Muchos de ellos hacen milagros, profetizan, expulsan demonios, pero eso no es evidencia de que sean verdaderos. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a las visiones que han tenido, que dicen que Jesucristo lo llevó al cielo y al infierno? Vamos a ver qué dice Ezequiel 13, del 1 al 9. Ezequiel, capítulo 13, versículo del 1 al 9. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. 13 del 1 al 9. Y di a los que profetizan de su propio corazón, oí la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. ¿Qué dice? Vieron vanidad, adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos.
¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto de aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, y a la tierra de Israel volverán. Y sabéis que yo soy Jehová, el Señor. Fíjate lo que dice, no. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira. Todas estas personas tienen que rendirle cuentas a Dios por haber enseñado lo que les pasa a la gente. Puede ser que sí hayan visto por ahí un sueño, una visión, pero sí provenía de Dios. No sería el enemigo. ¿Sí ven? ¿Qué propósito tendría Dios con eso? Atemorizar a la gente. Dios quiere que lo queramos por amor o por temor, porque me voy a atormentar millones y millones de años en un fuego eterno. Dios, ¿ustedes qué creen, hermano? Por amor, ¿sí? Por amor, no por temor. ¿Sí? Y Dios es justo. Entonces, hermanos, que esta dedicación en forma de estudio sea para la honra y la gloria de Dios, y que no tenga en cuenta mi condición pecaminosa, sino que simplemente soy un humilde siervo que transmito lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios me ha enseñado a través de su palabra. Todo lo que les prediqué hoy, decidí sustentarlo a la luz de la Biblia, ¿sí? Para que no sean palabras de sabiduría humana, porque la sabiduría de Dios no está cimentada en sabiduría de hombres, sino en sabiduría divina. Amén. Agradecemos a Dios en esta tarde por su amor, por su maravillosa bendición que ha derramado Dios sobre sus hijos. Qué bueno, gracias al hermano. Dios le bendiga en esta tarde por esta maravillosa explicación de la palabra de Dios. Creo que es muy clara para cada uno de nosotros, no queda ninguna duda. Ya entendemos qué es el infierno, ¿sí? Y lo que va a suceder. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por filosofías, enseñanzas mentirosas que están hundiendo a los hombres en la miseria, en la ruina de la destrucción para sus propias vidas. Por eso, gracias a Dios, gracias al Señor damos, porque la iglesia de Dios está colocando el énfasis de la verdad en medio de las tinieblas que